Muy buenas noches, bienvenidos al primero de los debates electorales de las elecciones europeas de este 25 de mayo. Vamos a tener 5 candidatos canarios en las listas nacionales al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo, en este primero de los 2 debates que ofreceremos en la televisión canaria y en Canarias Radio La Autonómica. Están ya distribuidos los temas, serán 2 temas temáticos, 2 grandes temas: política económica, política social, derechos ciudadanos. Nuestros 5 invitados, los 5 candidatos, tendrán su tiempo tasado, las reglas de juego están establecidas, está también sorteado el turno, el orden, en fin, está todo bien atado para que hoy podamos conocer en profundidad y en detalle los programas de cada candidatura. Comenzamos con la candidata de Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, Elvira Hernández. Tiene 2 minutos para presentar su programa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, la candidatura de la Izquierda Plural, estamos convencidas de que las elecciones del próximo día 25 de mayo son la mejor oportunidad para recortar a los recortadores y desahuciar del Parlamento Europeo a aquellos y aquellas que han permitido que se desahucie de sus casas a cientos de miles de familias castigadas por el paro. La dramática situación social que estamos viviendo no es un error de cálculo, no es un accidente, sino que es el resultado de unas políticas pactadas por las principales fuerzas europeas, populares, socialdemócratas y liberales en la Unión Europea desde hace años. Los recortadores del PP, del PSOE y de Coalición Canaria nos han dejado con más desempleo, con más recortes en sanidad, en educación y en pensiones. El PP y el PSOE tienen una agenda común en Europa, ya se lo dijo ayer Rajoy a Rubalcaba, reconociendo que están sustancialmente de acuerdo en materia europea sobre lo que debemos hacer en el futuro. No en vano, juntos han construido una Europa de los mercados, la Europa de la troika que está castigando a los trabajadores y a los pueblos del sur. Y además tienen una agenda oculta europea que nos están escondiendo la decisión más importante que probablemente se va a tomar en Europa en los próximos años. Se trata del acuerdo del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos que está siendo negociado en secreto. Estamos convencidas de que el voto Izquierda Unida es el único voto útil para parar esta oleada de recortes. Ese tratado va a destruir derechos sociales, va a impulsar la privatización de servicios públicos y va a afectar a nuestra agricultura y a nuestro medio ambiente. Queremos que eso sea sometido a referéndum, así como otras decisiones que afectan a la mayoría de la ciudadanía. Desde Izquierda Unida, en estas elecciones queremos llevar el poder de la gente al Parlamento Europeo y convertirnos en un muro de contención frente a las políticas de la troika. Que no nos hagan teatro, que luego nos dirán que recortan porque lo imponen Bruselas y Washington, pero lo que no nos dicen es que son ellas las mismas fuerzas que desde allí nos están recortando. Gracias, Elvira Hernández, candidata de Izquierda Unida Canaria y Los Verdes. Es el turno de Miguel Ángel González, de UPyD. Buenas noches, Miguel Ángel. Adelante, 2 minutos también. Me da la impresión de que son las primeras elecciones europeas que hay en este país. Acuérdense que España entró en la Unión Europea en 1986, pero me da la impresión que son las mismas porque el país está en una situación de desahucio total. Los que gobiernan son los mismos y los que se presentan son los mismos, o sea que aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero voy más allá. En las últimas elecciones europeas el índice de abstención ha ido creciendo, o sea, cada vez hay más gente que cree menos en Europa. Yo no le echo la culpa a los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que necesitan es que haya pedagogía de lo que son las elecciones europeas. Europa es muy importante para Canarias y Canarias es muy importante para Europa. Lo veremos luego con datos. Pero cuando veo que van a ir a votar, por las encuestas que tenemos, el 40% de los ciudadanos en Canarias, se me ponen los pelos de punta. Porque eso quiere decir que hay un 60% de ciudadanos que no quieren saber absolutamente nada ni de Europa ni de los políticos. Mal asunto, porque yo creo que los ciudadanos es cuestión de informarlos, de decirles la importancia que tiene Europa para Canarias y de establecerle nuevas reglas del juego. Pero bueno, ruego a los ciudadanos y les transmito, por favor, en estas elecciones hay que ir a votar. Es importantísimo. Canarias se juega mucho. Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que está en el Tratado de Lisboa, en el artículo 349. Canarias es un privilegio para Europa. Y sin embargo, los de siempre, los que gobiernan, los que mandan, no están enseñando a los ciudadanos la importancia que tiene Europa para Canarias.
Lamentable, pero es así. Los que están son los mismos de siempre y supongo que seguirán siendo durante muchos años. Gracias, Miguel Ángel González, de UPyD. Es el turno de Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. Javier Morales, buenas noches. Su turno, Hola. 2 minutos también. Muy buenas noches. Coalición Canaria, dentro de Coalición por Europa, se presenta a estas elecciones con un programa que es un programa de esperanza para la ciudadanía de Canarias. Nosotros vamos directos a Europa a defender en ese programa que recoge principalmente olvidarnos de todos estos recortes, olvidarnos de toda esta situación en donde se ha priorizado principalmente al sector especulativo en contra de la ciudadanía, para ir hacia una Europa que vuelva a manifestar su compromiso con la ciudadanía. Creemos que Canarias puede avanzar en una nueva economía que tenga que ver con la competitividad, con la mejora de sus empresas, con el apoyo a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, y creemos que tenemos una posibilidad importante de dar un mensaje a la juventud, esa juventud, la juventud mejor preparada de la historia de Canarias, para que tenga un futuro donde realmente desarrollarse íntegramente como persona. Creemos que Canarias puede y debe tener la financiación necesaria para llevar a cabo todas sus políticas, una financiación que nos ponga en igualdad de condiciones con el resto de territorios de la Unión Europea y del Estado español, y vamos a presentar y a desarrollar un programa que priorice el empleo como una de las principales políticas sociales y de bienestar. Nuestro programa va dirigido 100% a Canarias, no es un anexo de ningún tipo, sino que va dirigido para defender en todo momento las prioridades de nuestro archipiélago y se basa, entre otras cosas, en decir, en apostar por una economía, un nuevo modelo energético, un nuevo modelo económico, la defensa de nuestro sector primario, de la competitividad y de la innovación en nuestra economía. Señor Morales, muchas gracias por su intervención. Es el turno de Gabriel Mato, del Partido Popular. Señor Mato, su turno, 2 minutos. Muy buenas noches. Yo en este inicio no voy a polemizar, luego debatiremos, pero sí quiero dirigirme a quienes nos están viendo esta noche y a decirles que Canarias y los canarios nos jugamos muchísimo el próximo domingo, día 25. Nos jugamos, entre otras cosas, el elegir a nuestros candidatos al Parlamento Europeo y, sobre todo, tenemos que elegir si queremos seguir en la buena dirección o queremos volver atrás. Yo tengo que reconocer que para mí esta campaña no está siendo difícil. ¿Y saben por qué? Porque la campaña hay que aprovecharla para explicar, para rendir cuentas y decir lo que hemos hecho. Y también para asumir compromisos. Y yo, desde luego, me presento ante todos ustedes con los deberes hechos. Sí tengo que decirles que tengo la satisfacción de haber podido comprobar durante todos estos días en que la referencia de Canarias en Europa siempre ha sido el Partido Popular. Yo la he personalizado, pero detrás de mí había mucha gente. ¿Y por qué? Porque cuando cualquier canario, cuando cualquier sector tenía alguna preocupación que tenía que resolver en Europa, siempre ha acudido a nosotros, ha acudido al Partido Popular. ¿Por qué? Muy fácil, porque sabían que ahí iban a encontrar apoyo, que les íbamos a escuchar, que les íbamos a entender y que íbamos a defender lo que ellos nos estaban planteando en Europa. Y además lo íbamos a hacer no solo los diputados del Partido Popular español, lo íbamos a hacer con los diputados del Partido Popular europeo. Y íbamos a tener además detrás a el Gobierno de España. Y eso era una garantía. Tengamos en cuenta que quien negocia en Europa es el Gobierno de España. Pero yo quiero lo mismo que quieren todos ustedes. Yo quiero que Canarias avance, que Canarias haya más empleo, mucho más empleo para los jóvenes, que puedan trabajar si quieren hacerlo, que podamos relacionarnos, que podamos viajar a precios asequibles, que nuestros agricultores puedan seguir haciendo lo que han querido y saben mejor hacer y que sus hijos, si quieren, puedan dedicarse a ello. Queremos que los pescadores puedan faenar. Queremos todo eso que hasta hace poco quizá tenían dificultades. Por eso yo también quiero mantener los fondos para las Canarias en la Unión Europea y que nuestras infraestructuras mejoren. A eso me he dedicado estos 5 años y a eso me voy a seguir dedicando. Su tiempo, 2 minutos. Gracias por su intervención, su primera intervención esta noche. Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista, su turno también, 2 minutos. Adelante. Gracias y muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Efectivamente, estas elecciones europeas no son las primeras, pero son de lejos las más importantes en la historia de la Unión Europea. Afectan a 500 millones de europeos, 47 millones de españoles y casi 2,5 millones de canarios. Y lo son precisamente porque Europa está en la peor crisis de su historia. Y claro que no, esa crisis no ha sido una casualidad, ni una maldición, ni un accidente. Ha sido la política impuesta por una correlación de fuerzas escorada como nunca a la derecha, en las tres instituciones principales de la Unión Europea. En el Consejo, que representa a los gobiernos, abrumadora mayoría de gobiernos del Partido Popular; en la Comisión, abrumadora mayoría de comisarios del Partido Popular, pero también en el Parlamento Europeo, donde ha habido una mayoría del Partido Popular que dura demasiado tiempo. No solo la última legislatura, flanqueada por más escaños de extrema derecha que nunca antes en la historia, sino también la anterior y la anterior a la anterior. Pues bien, esa crisis, que es la peor de la historia, ha impuesto desde el minuto uno por esa mayoría conservadora un diagnóstico falso con respecto de su origen, pretendiendo que era el despilfarro de los gobiernos. No es verdad, era la desregulación financiera, la especulación, y a partir de ahí una estrategia disparatada que ha causado 27 millones de parados en Europa, 6 millones en España, 400.000 canarios en el paro, cada vez más arrojados, más de ellos a la exclusión, en cuyos hogares no ingresa un solo euro. Por tanto, primera razón, precisamente porque tenemos que actuar ahora en el escalón europeo para resolver esa crisis, pero es que además el Parlamento Europeo va a ser el más importante de la historia, legisla sobre los derechos fundamentales, sobre las fronteras exteriores y legisla sobre el presupuesto, y por tanto es el que decide si es posible o no el modelo social. Y finalmente, porque no hay ninguno de los padecimientos que tenemos en España y en Canarias que podamos resolver si no actuamos ahora en Europa, en la política europea. La respuesta no puede ser antieuropea, no puede ser no a Europa ni eurófoba, tiene que ser intervenir en el Parlamento Europeo decidiendo, pero desde luego un cambio de rumbo, tiene que ser política, no antipolítica, votando en el Parlamento Europeo el próximo 25 de mayo un cambio de rumbo que nos devuelva la Europa que nos hizo mejores cuando nos hizo europeos, la Europa que echamos de menos, y que restablezca y afirme que sí, claro que es posible, el modelo social europeo, el Estado social europeo, si somos capaces de votar quienes estamos en disposición de evitar que ganen los antieuropeos que nos están secuestrando el modelo social europeo. Muchas gracias, señor López Aguilar, del Partido Socialista. Primera intervención de cada uno de los 5 invitados que tenemos hoy en este primer debate de las elecciones europeas que ofrecemos en la televisión canaria y en Canarias Radio La Autonómica, los únicos debates televisados en estas elecciones. Tendremos un segundo debate el próximo jueves. Pero en el primer bloque que vamos a abordar en profundidad es el tema económico. En una Europa que se enfrenta, después de 57 años de existencia, después de la famosa firma del Tratado de Roma, a la mayor crisis de su historia y que trata de recuperarse. Un quinquenio, el que ahora acaba, en el que se sufrió esa crisis, y otro quinquenio, el que ahora empezará, en el que teóricamente tenemos que salir de la crisis. Política económica, el tema de fondo. El turno establecido en sorteo previo indica que la palabra la tiene en primer lugar Elvira Hernández de Izquierda Unida Canaria, Los Verdes. 5 minutos tienen todos los invitados, pueden distribuirlos en 3, 2, para una posible réplica. Adelante, Hernández. Desde Izquierda Unida partimos de un análisis sobre la situación económica en la que nos encontramos y cuál es el motivo que está llevando a los recortes que estamos padeciendo la mayoría de la población. Hay que denunciar, y señalamos en nuestra campaña, que esto parte de la decisión que fue tomada por los estados de salvar al sistema bancario, financiero, especulativo que se había lucrado durante años. El precio de la factura de este rescate se está pagando con nuestras pensiones, con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestros derechos fundamentales más básicos. Por eso señalamos la deuda que nos va a lastrar, y que además las políticas de recorte no solo no están reduciendo, sino, como estamos viendo en el caso de Grecia con los distintos memorandos de la Troika, esa deuda está aumentando. Esa deuda, consideramos que una gran parte de esta deuda es ilegítima, que es impagable, por lo tanto, para poder salir de esa situación en la que nos encontramos es necesaria una auditoría de la deuda, una auditoría ciudadana, y no podemos olvidar que los responsables de que se haya antepuesto el pago de la deuda al gasto social, a la inversión social, han sido los 2 partidos que decidieron reformar el artículo 135 de la Constitución para anteponer este pago. Para ante esto, además de la auditoría de la deuda, apostamos por un proyecto de creación de empleo apoyado por la Confederación Europea de Sindicatos, de 11 millones de empleos en la Unión Europea, empleo industrial de calidad con derechos, y proponemos directivas para implantar jornada laboral de 35 horas semanales o un salario mínimo que sea el 60% del salario medio interprofesional. Creemos que es imprescindible un plan de choque para luchar contra la pobreza, y en el caso de Canarias, con nuestras especificidades,
Consideramos que nuestras especificidades como región ultraperiférica no han sido aprovechadas como debían. Somos una región con unas grandísimas desigualdades en el que 21 familias controlan el 8% del Producto Interior Bruto, en el que tenemos unos altísimos niveles de paro y de pobreza. Para ello es necesario hacer una buena gestión, una auditoría de los fondos del régimen económico y fiscal, y para destinarlos a la creación de empleo, y apostamos por la agricultura. En el marco del POSEI creemos que es posible hacer una redistribución más justa de las ayudas entre los sectores, que se diversifique la producción y que no se potencie únicamente un cultivo de exportación, sino que también se subsidie otros productos como el tomate o como la papa. Para nosotros también es clave la apuesta por las energías renovables, que es eólica y solar, que tienen una gran capacidad de generación de empleo. Todo pasa por darle la vuelta, por una inversión pública en derechos, en sanidad, en educación, y por cuidar nuestro territorio, por apostar por un turismo de calidad, un turismo respetuoso con el medio, y esto pasa fundamentalmente por evitar un peligro al que nos enfrentamos, que puede afectar al sector del turismo, que son las prospecciones petrolíferas en nuestras islas. Le queda 1 minuto y medio a Elvira Hernández para una posible réplica con posterioridad. En el segundo turno le corresponde a Gabriel Mato, del Partido Popular. Muy bien, muchas gracias. Ya hemos tenido una primera análisis de todos los grupos y yo de aquí deduzco algo muy claro. Hay dos visiones absolutamente distintas. Una visión, por parte de la mayoría de mis compañeros de mesa hoy, en la que es una visión absolutamente pesimista de Europa, dramática, catastrofista y ausente total de ilusión. Y hay otra visión, que es la que tiene el Partido Popular, la que tengo yo como diputado del Partido Popular, que es una visión muchísimo más realista, incluso esperanzadora, porque yo creo que hoy es el momento que a los canarios les digamos que hay esperanza, y la esperanza está en Europa, no contra Europa. Y Europa y nosotros hemos hecho cosas mal, evidentemente hemos hecho muchas cosas mal, pero también las hemos hecho muy bien, y estamos mejorando, y está cambiando todo, y eso no se le puede negar a la sociedad. Y tenemos que hablar de bloque económico, y el bloque económico, lógicamente, hay que hablar de fondos. Y en los fondos europeos hemos sido capaces durante estos 5 años de lograr, en época de crisis, en época de recesión y en época de contracción de los gastos, subir los fondos para Canarias, un 17%. Y tenemos que hablar de sectores. El POSEI, tenemos el sector agrario. Hemos conseguido mantener su ficha financiera y mejorar notablemente las condiciones de nuestros agricultores. También de los pescadores. También tenemos que hablar de turismo, que va como un tiro. Felizmente en Canarias pues recibimos 12 millones de turistas, lo cual es muy bueno. Y tenemos que hablar de REF. Claro que tenemos que hablar de REF. Lo que nos queda por delante. Un REF que sirva para lo que tiene que servir cualquier instrumento en Canarias, que es para generar empleo. Pero sobre todo, si hablamos de cualquier cuestión económica, de cualquier bloque económico, hay que hablar de empleo. Todo pasa por el empleo, y el empleo, sin lugar a dudas, pasa por tener una buena situación económica. Hemos hablado mucho de recortes, hemos hablado mucho de austeridad, y hemos hablado mucho de muchas cosas. Pero es inevitable, y cualquier ciudadano lo entiende perfectamente en su casa, si tú debes 10.000 millones, tienes que pagarlo. Y si no tienes 10.000 millones para pagarlo, evidentemente no podrás hacer nada más. Y si los tienes que invertir solo en pagar la deuda. Eso es lo que se ha hecho, ajustar para poder pagar lo que se debía y para empezar a crecer, que es lo que estamos haciendo ahora. Deja usted 2 minutos 56 segundos para una posible réplica. Gracias por su intervención. Javier Morales, Coalición Canaria, Coalición por Europa, tiene usted también 5 minutos para distribuirlo como desee. Muchas gracias. Si tú debes 10.000 millones, tienes que pagarlo, pero si lo deben los bancos, no tienes que pagarlo tú. Esa es la diferencia. Lo primero es que, claro, desde el Partido Popular se puede hablar de una visión optimista porque a todos sus amigos y a las grandes corporaciones le va muy bien, pero el ciudadano no tiene esa visión optimista. El ciudadano tiene la visión del paro, de recortes en educación, de sanidad, recortes en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tenemos más dinero de los fondos del POSEI? Porque como hemos rebajado en los fondos para Canarias, como ya no somos más del 75% de la renta, sino que somos menos, pues ahora nos dan más dinero porque somos más pobres. Eso es lo que ha conseguido las políticas del Partido Popular. De hecho, hemos visto cómo su cabeza de lista, el señor Juncker, ha dicho hace 3 o 4 días que no existe alternativa a los recortes dolorosos
para España en los próximos años. Nosotros estamos totalmente en contra de esa política. Nosotros apostamos por una política de incentivación económica, de tener recursos públicos para el bien general, para el bien público, para la sanidad, para la educación, para las infraestructuras, para crear economía, no para darle a sus amigos, a los bancos, que son los que están de verdad contentos y por eso reciben felicitaciones del Fondo Monetario Internacional y de todos los que nos han metido en este robo. Nosotros partimos de un nuevo modelo económico que se base, entre otras cosas, en esa innovación, en incorporar tecnología y conocimiento, en incorporar a todos esos jóvenes que están preparados en nuestra sociedad para que utilicen ese conocimiento, la conexión con otros lugares de Europa para crear empleo y crear autoempleo y para que fluya el crédito desde instituciones responsables. Y apostamos por un modelo de energías renovables que deje el dinero y el empleo aquí en Canarias, no como hacen las grandes multinacionales que amenazan nuestro turismo, utilizan los recursos propios de Canarias, amenazan nuestra economía, sacan el dinero y el empleo para afuera y encima dejan un problema a las generaciones futuras. Nosotros apostamos por la sostenibilidad porque apostamos por la juventud, no como ustedes, que apuestan por esos grandes grupos y por los que ya se han venido beneficiando de los últimos años. Apostamos además por un sector primario innovador, un sector primario que incorpore tecnología y que mejore su capacidad de organización, su capacidad de venta y su calidad. Y apostamos por un modelo de conectividad, que Canarias tenga unas conexiones aéreas y marítimas internas, externas, con nuestros vecinos, con Europa, para que a partir de ahí nuestras empresas, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos tengan posibilidades de ser competitivos y de verdad ser un mercado único. Por eso nosotros nos oponemos a todo ese tipo de políticas y además cuando hemos sido capaces de soñar y de trabajar, como en el caso de la Isla del Hierro, hemos convertido proyectos que parecían inalcanzables en una realidad y vamos a seguir trabajando por una Canarias mejor. Gracias. Deja 1 minuto y 44 segundos para una réplica. Es el turno de Juan Fernando López Aguilar del PSOE. Adelante. El manejo de la crisis ha sido una catástrofe y la prueba está en que la crisis que un día fue global hace tiempo que dejó de serlo. Crecen los actores globalmente relevantes. La crisis nació en Estados Unidos y debería enseñarnos algo: que la administración Obama con estímulos económicos haya producido crecimiento económico del 3,5% y generado millones de empleos, pero en Europa no. Y la responsabilidad es de una mayoría conservadora que impuso desde el minuto uno un diagnóstico falso, pretendiendo que el origen de la crisis estaba en el despilfarro de los gobiernos y a partir de ahí una estrategia disparatada, la austeridad recesiva y destructiva que ha derrumbado la inversión pública y sobre todo ha desmantelado el modelo social europeo, todo lo cual ha producido 27 millones de parados, 6 millones en España, 400.000 en Canarias, pero sobre todo una exasperación de la desigualdad. Y por tanto los socialistas estamos aquí para decir que tenemos una alternativa y la hemos construido y la presentamos con un programa común. Primer punto, basta de recortes. La consolidación fiscal no consiste solo en desmantelar el gasto social, sino en asegurar su sostenibilidad con una reforma fiscal europea, la tasa de transacciones financieras e impuestos ecológicos que generen recursos para relanzar el crecimiento y sobre todo la esperanza del empleo, porque el problema de Europa no es la inflación como pretende el Banco Central Europeo, sino el desempleo masivo, el paro masivo y por tanto el estímulo al crecimiento y la generación de empleo tiene que ser la prioridad absoluta. En segundo lugar, que no nos asfixie la deuda y por tanto proponemos mutualizar la deuda y cambiar el papel del Banco Central Europeo para implicarlo con el crecimiento y el empleo y para que actúe de prestamista de último recurso y garante de liquidez de los estados que comparten el euro. Pero en tercer lugar, a partir de la reforma fiscal europea, combatir el fraude, combatir la evasión fiscal, combatir la economía sumergida, combatir conjuntamente los paraísos fiscales y generar los recursos a través de una restauración de la progresividad que aseguren el sostenimiento del Estado social, que es lo que está en juego en estas elecciones europeas del 25 de mayo. ¿Es posible el Estado social o no? Nuestra respuesta es sí, y por tanto hace falta generar crecimiento y empleo a través de unos presupuestos que sean capaces de combatirlo. Es la primera vez que en la Unión Europea los presupuestos decrecen con respecto de los anteriores y así no vamos a ninguna parte. Hacen falta presupuestos que sean capaces de combatir la crisis, asegurando la financiación para las redes transeuropeas de conectividad, que son vitales para Canarias. Fíjese que en Canarias hemos visto empeorar nuestra conectividad con el exterior, con menos vuelos, cada vez más caros, más escasos y más incómodos. Pues hace falta reforzar la conectividad y también la innovación para darle esperanza a la gente joven, multiplicando por 10 la potencia de fuego raquítica hasta el momento de la garantía de empleo juvenil.
y también las energías renovables para garantizar la suficiencia, el ahorro energético, pero también la sostenibilidad del modelo económico europeo sobre energías renovables, en las que Canarias podría ser una superpotencia en lugar de apostar disparatadamente por energías altamente contaminantes y combustibles como el petróleo. Por lo tanto, tenemos una alternativa completa en la que el objetivo tiene que ser no solamente la restauración de la igualdad frente a la exasperación de la desigualdad, sino la esperanza de que es posible crecer con empleo, con más empleo y empleo de calidad, restaurando la dignidad del trabajo. Deja usted 2 minutos 5 segundos para la réplica posterior. Gracias, López Aguilar. El turno ahora es de UPyD, de Miguel Ángel González. 5 minutos. Bueno, Europa tiene dos problemas importantes en estos momentos. Son dos bombas de relojería que tienen en el corazón de Europa. Una es el empleo y otra es el envejecimiento de la población. Y el empleo es quizá la bomba más importante que hay que desactivar. Pero vengámonos a Canarias, porque realmente lo que nos preocupa y lo que le preocupa a los televidentes es Canarias, porque Europa es muy importante, pero habrá que decir qué vamos a hacer desde Canarias para que los canarios mejoren. Miren, Canarias es la única comunidad española que está en el Tratado de Lisboa, reflejada en el artículo 349. Es una región RUP, significa ultraperiférica, de las 9 regiones que hay en Europa. Es una región muy bien considerada a través de Europa. Sin embargo, los ciudadanos eso lo desconocen. Pero lo desconocen no porque lo desconozcan, sino porque no les hemos informado adecuadamente. Los candidatos que se presentan ahora ya se presentaron. Y parece ser que todo lo mal que va todo, ahora lo van a cambiar. No lo cambiaron en su momento, lo van a cambiar ahora, de lo cual me alegro también. Pero hay que decir una cosa muy importante. Teniendo privilegios de la Unión Europea, somos la segunda comunidad de Europa con más parados. La segunda después de Andalucía es Canarias. Y yo pregunto, ¿y qué hemos hecho en todo este tiempo para tener el índice de paro más alto? Bueno, pues miren, en los próximos años, porque nosotros también estamos en el Parlamento Europeo, aunque nos desprecien los demás partidos, estamos también en el Parlamento Europeo. Y también nosotros hemos tomado medidas para que Canarias salga adelante. Bueno, pues en el próximo quinquenio van a venir de Europa 4.000 millones de euros. Repito, 4.000 millones de euros, de los cuales 900 se van a dedicar a generar empleo. 900 a generar empleo. Estamos hablando de cantidades importantes que presuponen alrededor de unos 800 millones de euros anuales que llegan de Europa a Canarias. Más o menos, para hacer una comparativa, esto supone alrededor de un 10% del presupuesto del gobierno de Canarias. Estamos hablando de mucho dinero que viene a Canarias y sin embargo tenemos la tasa de paro más alta que hay en la Comunidad Europea. Que me lo expliquen a ver cómo se hace esto, porque no se puede hacer peor. Lo estamos haciendo muy mal. Yo entiendo que los ciudadanos no quieran ir a votar porque no creen en nadie, no creen en los políticos. Bueno, tenemos un montón de productos para captar recursos, pues está el REF, que hay que mejorarlo. Está el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural y Marítimo, la cooperación territorial, el AIEN, el POSEI, el régimen de abastecimiento, la red transeuropea, el RIC. Hay maneras de gestionar actividad económica para Canarias y, sin embargo, primero no se hacen los proyectos y cuando se hacen mal. Y cuando se hacen mal hay que devolver el dinero a Europa otra vez. Todo el dinero que Europa trae a Canarias hay que devolverlo otra vez. ¿Por quién estamos gobernados? ¿Por los mismos que se presentan ahora? ¿Vamos a votar a los mismos? Bueno, eso es responsabilidad de cada uno ahora. Deja usted 1 minuto, 34 segundos para la réplica y vamos a hacer la segunda vuelta, el segundo turno de cada uno de los invitados que han escuchado las exposiciones de sus adversarios políticos y tendrán oportunidad de replicar. Izquierda Unida, Elvira Hernández, te quedaba creo que 1 minuto 30 segundos, 34 segundos. Sí. No nos extraña que para el Partido Popular sí que haya esperanza, porque a aquellos les está yendo bien, a las empresas del IBEX 35 que han tenido beneficios el año pasado pero que han despedido a 130.000 trabajadores y trabajadoras. Lo que sí que nos sorprende es que el Partido Socialista plantee que tiene una alternativa cuando ha participado en estas políticas, pero al menos esa alternativa que tiene en el programa no se traslada luego a los hechos, ya que no se han opuesto en el Consejo a esas políticas que ahora están denunciando.
Nosotras sí que tenemos ilusión y esperanza desde Izquierda Unida, pero esto pasa por un cambio profundo, por un rediseño de la arquitectura europea, por una refundación democrática, por una reforma del Banco Central Europeo para que preste directamente dinero a los estados y no que sirva como un nido de especulación, por acabar con los paraísos fiscales y, en definitiva, en que tengamos conciencia de que otra Europa es posible, otro modelo económico es posible para Europa, pero eso pasa porque esta crisis, que es una estafa, la paguen aquellos que la han causado, que son los que tienen el dinero. Gracias, Elvira. Le quedaban unos segundos. Gracias por su segunda intervención. Es el turno ahora de Gabriel Mato, que también tiene un rédito pendiente para su réplica correspondiente. Adelante. Sí, gracias. La esperanza no es para los amigos del Partido Popular. La esperanza es para los canarios y para los españoles en su conjunto. No nos engañemos. Hoy nadie se cree que nosotros estemos gobernando para unos pocos, ni mucho menos. Estamos gobernando para que los ciudadanos, los canarios en su conjunto, que están pasándolo mal, que han hecho unos enormes esfuerzos, puedan salir adelante. Y ahí están las políticas. Porque la crisis, es verdad que la crisis afecta a todos, pero no afecta a todos por igual. La crisis afecta a los que no han hecho los deberes, a los que no estaban preparados, a los que negaban la crisis, los afecta mucho más que a los que estaban preparados. Y por eso ha habido que hacer reformas. Y no queremos volver atrás. Hoy se ha dicho aquí que queremos volver atrás. En absoluto, todo lo contrario. Estamos pidiendo no volver atrás, seguir en el camino que estamos avanzando, porque es el camino correcto. Y no lo digo yo. Hemos tenido que asumir reformas importantes, pero evidentemente políticas adecuadas son las que traen la posibilidad de empezar a crecer, de dejar de hundirnos, que es como estábamos, y de empezar a crecer, que es lo que estamos haciendo ahora. Y esas políticas están reconocidas a nivel europeo. Todos absolutamente han reconocido en Europa que las políticas que está llevando a cabo el Partido Popular son las adecuadas y además ha recibido felicitaciones. Incluso algunos, en Francia en concreto, los socialistas, han cambiado radicalmente su posición y han dicho que el buen camino era el que estaba llevando a cabo el Partido Popular español. Por tanto, yo creo que cuando estamos hablando tantas teorías, tantas cosas que, bueno, a mí se me escapan, yo lo reconozco. A mí lo que me gusta hablar es de lo que afecta al día a día a la gente, a los desempleados, a los parados, a los agricultores, a los pescadores, que ven que no pueden hacer lo que ellos querían hacer. Y esa es nuestra obligación. Y nuestra obligación es contarles qué hemos hecho para que la situación mejore. Y ahí están los datos. Y nuestra obligación es decirle qué queremos hacer para que esto no vaya para atrás y puedan seguir progresando y adecuando. Porque es verdad que cuando hablamos de comisarios y hablamos como un ente abstracto, hombre, hemos tenido dos insignes comisarios, el señor Almunia y el señor Solbes, que algo tendrán que decir en esa política económica que los socialistas denostan hoy. Pero yo, de verdad, de las intervenciones, al final yo creí que iban a decir, hombre, hemos tenido muchísimos fondos, felicidades Partido Popular, porque han sido capaces de conseguir enormes fondos para Canarias a pesar de la situación, y no regañarnos por haber conseguido los fondos. Yo entiendo que digamos, se están invirtiendo bien los fondos, ahí tenemos que hacer un análisis. Ahí es donde tenemos que profundizar, pero no regañarnos porque hayamos sido capaces de incrementar un 17% los fondos para Canarias, porque hayamos sido capaces de mantener y de incrementar los fondos tanto para el sector agrario como el sector pesquero, o de que, desgraciadamente, porque tenemos un alto nivel de paro, tengamos un plan de garantía juvenil que va a posibilitar que los jóvenes que están deseando trabajar puedan hacerlo. Esa es la clave. Señor Mato, muchas gracias. Ha agotado su tiempo y ahora es el turno. Le queda en reserva, creo que 1.44, Javier Morales, para replicar también. Adelante. ¿Tiene usted? Adelante. Tengo tiempo. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Evidentemente, ustedes gobiernan, no para todos, gobiernan para Repsol, gobiernan para los bancos, y cuando dicen que todos le felicitan, claro, le felicitan todo lo que ustedes consideran sus amigos, los que están subidos en la poltrona de leyes que se hacen específicamente para ellos. A todos no nos va igual, claro que no nos va igual. Alemania tiene un 6% de paro, Francia un 11% y España un 27%. Ese 27% de paro tiene que ver mucho con las políticas que ustedes han aplicado. Ustedes ahí dicen que ahí están los datos. Efectivamente, cogieron el gobierno de España con 5 millones de parados y lo llevaron a 6,2. Ahí están los datos. Esa es la realidad. Y cuando tenemos esos fondos, claro que nos alegramos por una parte de tener más fondos, pero lo que no nos alegramos es de que esos fondos se nos hayan dado porque somos mucho más pobres. Por tanto, nosotros creemos que tenemos que trabajar por otro modelo. Tenemos que trabajar
por una economía que de verdad trabaje para la ciudadanía. Tenemos que conseguir tener una mayor competitividad en nuestro turismo, dar mayor calidad a partir de incorporar, de interconectar la agricultura con el turismo, producir productos locales, seguir apoyando a nuestros agricultores y ganaderos para que todo ese mercado interior se nutra y se beneficie, se incremente el autoconsumo, incorporar conocimiento, incorporar oportunidades y sobre todo darle una oportunidad a esta juventud de la cual ustedes se han olvidado y que es la mejor preparada de la historia. No es una generación perdida, la que se perdió es la de los especuladores que ustedes apoyan. Su tiempo, gracias también, Morales. Juan Fernando López Aguilar, Partido Socialista, su turno de réplica. Quiero refutar algunas falsedades que circulan en este debate de las elecciones europeas y lo hacen a menudo. En primer lugar, la de que todos los partidos representados en el Parlamento Europeo tendrían la misma responsabilidad en la definición de esta política disparatada, esta austeridad recesiva y destructiva que se ha llevado por delante tanto tejido productivo y tantos puestos de trabajo con personas de carne y hueso. No es verdad. Ha sido una clara mayoría conservadora la que impuso el diagnóstico falso y obligó a los Estados miembros a un cumplimiento imposible de unos calendarios de reducción del déficit que nos han conducido a una doble recesión y a una destrucción masiva, no solamente de empleo, sino de esperanza. No es verdad que no exista una alternativa, claro que la hay, consiste en la restauración de la progresividad fiscal, que es un punto fuerte de la agenda de los socialistas europeos. Hemos votado por unos presupuestos que sean capaces de combatir la crisis, pero también por la generación de recursos fiscales, restaurando la progresividad fiscal. Y esta es una diferencia fundamental con el Partido Popular, en cuyo programa no aparece en ningún momento la lucha contra el fraude, ni contra los paraísos fiscales, ni siquiera contra la evasión fiscal, ni la restauración de la progresividad fiscal. ¿Cómo lo va a hacer si presentan candidato a Juncker, que ha sido el presidente del gobierno de un país que se caracteriza por la defensa de su paraíso fiscal, de su pequeño paraíso fiscal en medio de la Unión Europea? Nosotros queremos combatir, claro que sí, esa inequidad en el reparto de las cargas y de los sacrificios impuestos por la crisis. Y por supuesto, combatimos también la regla de la macrocondicionalidad de los fondos, para que todo el mundo lo entienda. Consiste en la inversión, en la subversión del carácter solidario e inclusivo del proyecto europeo, para hacer que la Unión Europea, en lugar de ser solidaria con los países en dificultades, imponga castigos a los países que no son lo bastante ágiles en reducir el déficit, como si el déficit hubiera sido el problema, como si el déficit hubiera sido el origen de la crisis. No, nosotros queremos unos presupuestos que restauren la cohesión y la inclusión social y la solidaridad, y por tanto unos presupuestos de cohesión y unos presupuestos sociales que ayuden a los parados. Cuando hablamos de los fondos europeos en Canarias, no podemos reducirlo solamente a los fondos RUP o a las ayudas al plátano o, en su caso, a los acuerdos de pesca. Tenemos que pensar en todos esos cientos de miles de canarios en el paro que no viven del plátano y no reciben las ayudas directas que recibe el plátano. Queremos las mismas ayudas directas a quien está desesperado y, por tanto, queremos una restauración del crecimiento y de la agenda del empleo, generando los recursos necesarios para ello. Gracias, López Aguilar, del Partido Socialista. Es el turno, que también tiene una reserva de 1,34 segundos. Tiene usted, Miguel Ángel González, de UPyD, para replicar. Yo me gustaría que los ciudadanos dijeran si estamos mejor o peor. Lo que está claro que estamos peor. Y si no, yo les recomiendo a los candidatos que se acercan a los poblados chabolistas que hay aquí, en Santa Cruz de Tenerife, o que se acerquen a las ONG, como estuve yo hace 2 días, que están repartiendo comida a 1.500 familias. La situación es complicada y es compleja. Y está claro que la situación pasa por generar puestos de trabajo. Y para generar puestos de trabajo hay que hacer inversiones productivas. Y las inversiones productivas pueden ser de 2 maneras, o privada o pública. Y hay que trabajar en esto, inversiones productivas. Vamos por sectores. ¿Cómo es posible que puedan decir que el sector primario en Canarias va de maravilla, cuando cada año el Producto Interior Bruto del sector primario va decreciendo y estamos en el 3%? Dentro de poco no va a haber ni agricultura en Canarias. ¿Cómo puede ser que no nos autoabastezamos en una población que tiene 2.100.000 habitantes? Que hay posibilidad de generar productos para dar de comer a la población canaria, que tenemos que traer todo de fuera, todo subvencionado, todo más caro. Yo cuando voy al supermercado, la cesta de la compra todavía es más cara que en Madrid, que en Barcelona. ¿Pero qué estamos haciendo con el sector primario? ¿Qué pasa con la ganadería, que hay que traer la carne toda de fuera? ¿Y la pesca? ¿Y la flota pesquera? ¿Dónde está la flota pesquera? Es el único archipiélago del mundo que conozco que no tiene flota pesquera. Tiene la pequeña flotilla de proximidad de costa. ¿Dónde está la flota pesquera si vivimos en unos mares llenos de posibilidades económicas? Gracias también por su intervención, que cierra, Miguel Ángel González,
lo que sería el Ecuador del programa. Estamos en el primero de los debates europeos que ofrecemos en la televisión canaria y en Canarias Radio Autonómica. Recuerden que estamos con 5 candidatos abordando temas, cuestiones con carácter sin duda prioritario para las elecciones del 25 de mayo, para que ustedes conozcan cada cual lo que opina, la postura, la ideología, el planteamiento y el programa de cara a las elecciones, porque efectivamente el 25 de mayo tendrán que ejercer su derecho soberano al voto, conociendo lo que opina cada uno. La segunda parte del programa, este segundo bloque al que vamos a entrar enseguida, tiene que ver con las políticas sociales, preferentemente los derechos ciudadanos, el gran debate que ahora se ha abierto en Europa sobre si se respetan los derechos de los ciudadanos, se han abierto nuevos derechos y deberes, si el coste de esta situación ha sido muy dura para determinados sectores de la sociedad, las políticas sociales y los derechos ciudadanos. El turno y la regla de juego es el mismo que el bloque anterior, 5 minutos cada candidato para distribuirlo según le convenga y le parezca, para poder replicar también. Y abre Izquierda Unida Elvira Hernández, de Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, subturno en este segundo bloque. Para nosotras es fundamental frenar y cambiar de rumbo esta Unión Europea neoliberal que está llevando y está destruyendo todas las políticas sociales que son fruto, que no son privilegios, sino que son fruto de derechos conquistados, de décadas de lucha de los trabajadores por sus derechos. Para ello, consideramos que es necesaria una carta de derechos sociales para la Unión Europea, que sean derechos sociales exigibles y no derechos potenciales, sino derechos que puedan reclamar las y los ciudadanos. Que consideramos que es fundamental la lucha contra el desempleo, como hemos señalado, y el potenciamiento de los servicios públicos, que esto pasa por una gran inversión del Estado en los servicios públicos que están teniendo cada vez menos fondos porque están siendo destinados los fondos del presupuesto del Estado al pago de la deuda. Por ello, queremos asegurar el derecho a la educación en condiciones de igualdad en toda la Unión Europea. Queremos que se produzca una inversión en educación que se destine en torno al 7%. Queremos revertir el proceso de privatización, de mercantilización de las universidades, garantizar una política de becas y que sea una política de becas, no becas préstamos, sino becas salario. Consideramos también que cualquier persona que viva en la Unión Europea debe tener derecho a la atención sanitaria y un gran motivo de preocupación es la cuestión de la vivienda, de los desahucios, porque consideramos que hay que movilizar todas esas viviendas vacías y crear un parque público de viviendas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda. Por eso nos comprometemos a potenciar una directiva a nivel europeo que permita esa dación en pago y un derecho efectivo a la vivienda. En materia de derechos sociales y cívicos, no podemos olvidar cómo se están atacando los derechos de las mujeres con especialmente en el Estado español, con una propuesta de reforma de la ley del aborto que quiere decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Por eso, ante ese retroceso en los avances hacia la igualdad entre hombres y mujeres, proponemos que se produzca una armonización en materia de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma progresista a nivel europeo. Y no podemos olvidar también en materia de derechos las desigualdades, la brecha salarial entre mujeres y hombres, que las mujeres tenemos que trabajar de media 59 días gratis al año con respecto a lo que ganan los hombres con igual trabajo. Por ello es necesario potenciar mecanismos reales para una Europa de igualdad y una Europa que tenga en cuenta los derechos también contra la discriminación, la xenofobia, los derechos de la comunidad LGTBI. Deje usted ese resto, 1,56 para la segunda vuelta, para la réplica, que tendrá oportunidad luego de desarrollar. Es el turno de Juan Fernando López Aguilar del Partido Socialista. 5 minutos, puede distribuirlos también. Europa no es el euro, como algunos pretenden, ni un mercado interior profundamente en crisis. No, Europa es un modelo social redistributivo, un contrato social de transferencia cohesiva y solidaria, de renta entre ciudadanos, entre territorios
y entre generaciones, en modo que se proteja a los que salen de la actividad laboral al mismo tiempo que se da oportunidades a quienes aspiran a ingresar por primera vez. Pero ese contrato social está siendo subvertido por una mayoría conservadora que ha decretado la insostenibilidad del modelo social. Y por eso los socialistas debemos rebelarnos, porque nuestra razón de ser es la igualdad. Y nunca habíamos visto a Europa subvertida en una exasperación de la desigualdad entre norte y sur, entre acreedores y endeudados, entre ganadores y perdedores en el río revuelto de la crisis. Y esa desigualdad se está llevando por delante los servicios públicos que realizan los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lo vemos en España, donde hemos visto al Partido Popular hacer todo lo contrario de lo que prometió que haría y exactamente lo que prometió que no haría. O no le escuchamos a Rajoy decir que no tocaría la educación, ni la sanidad, ni las pensiones, y hemos visto a la educación encarecer las tasas prohibitivas a la universidad para expulsar a los que padecen desigualdad de oportunidades al mismo tiempo que derrumbar la política de becas, o introducir el medicamentazo y el copago para que los pensionistas tengan que sufragar sus propias medicinas contra sus enfermedades, o llevarse por delante no solamente derechos sociales, además de derrumbar las prestaciones por desempleo, sino agredir directamente a los derechos y libertades de ciudadanía en un retroceso democrático como no habíamos visto. Es un ejemplo, claro que sí, esa pretensión de Gallardón de practicar un retroceso en la interrupción voluntaria del embarazo, pero no es el único, porque también está retrocediendo la libertad de expresión y la de manifestación de quienes se atreven a plantar cara y a decir lo que piensan con respecto a estos atropellos. Todo esto está en juego en las elecciones del 25 de mayo y, por tanto, hace falta restaurar el modelo social. Y para ello es imprescindible que no compute como déficit la inversión en educación, en I+D+I, en innovación, en futuro. En segundo lugar, es imprescindible restablecer los fondos de cohesión y los fondos sociales, multiplicando la potencia de fuego del Fondo de Garantía Juvenil y garantizar la igualdad de trato de los trabajadores, garantizando la dignidad del trabajo, por supuesto, para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también para combatir esta contrarreforma laboral que en España el Partido Popular ha impuesto, para pretender que es crear empleo, el derrumbamiento de la población activa y condenar a quienes aspiran a un trabajo a salarios de miseria, empleos precarios, despidos baratos, sin prestación por desempleo cuando son despedidos a la vuelta de la primera esquina. No, esa no es la solución. Hay que restablecer la dignidad del trabajo, financiando con una reforma fiscal los recursos necesarios para poner en marcha el crecimiento y la generación de empleo con esperanza y con respeto a la dignidad del trabajo, porque eso es respetar el modelo social europeo. Deje usted 2 minutos, 20 segundos para la réplica. Gracias por su intervención. El turno de Miguel Ángel González de UPyD, cuando usted quiera. Lo que está claro que lo más importante es generar trabajo, y si se genera trabajo se va a generar economía, y si hay dinero y habrá crédito, y si hay crédito va a haber consumo. Y miren, seguimos con los sectores porque son muy importantes. Aquí todo el mundo habla de las renovables, de que somos los mejores, de que tenemos mucho sol, de que tenemos mucho viento, y yo cuando vuelvo a ver los datos otra vez digo, debe ser que son las primeras elecciones europeas. Solo tenemos el 7% de renovables en Canarias, cuando en el territorio peninsular tenemos el 35%. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Por qué no se ha potenciado esto? Esto es un nicho de mercado, de economía, de trabajo, de promoción, de exportación. ¿Qué ha pasado con las renovables en Canarias? Yo quiero decir que una de las primeras placas solares que hubo en Canarias la compré y sin subvención. Y la puse en mi casa y estoy muy orgulloso. Aquí nadie ha trabajado las renovables. Vayámonos al turismo, que es quizá el sector terciario y el sector más importante, con el sector servicio y con el comercio. ¿Qué está pasando en el sector turístico? Vamos a los datos. Año 2001, récord turístico en Canarias. Año 2001, récord turístico en Canarias. Desde el 2001 al 2013, que es cuando se produce el último récord, hemos crecido 300.000 turistas, nada más. Estamos hablando que hemos crecido el 1% en un montón de años, cuando en un país enfrente, que se llama Marruecos, que lo hacen mucho mejor que nosotros porque les hemos enseñado nosotros, han crecido de 3 millones a 11, de 3 a 11, el 220%. ¿Y qué está pasando en Canarias? Está lleno Canarias de turistas. ¿Pero por qué está lleno? No porque se haya trabajado. Por supuesto, los empresarios y los profesionales lo han hecho muy bien, pero las instituciones muy mal. Se ha llenado Canarias porque hay una circunstancia internacional y hay un vacío de 8 millones de turistas que ha perdido Egipto, y muchos de ellos han venido a Canarias circunstancialmente. Cuando Egipto se vuelva a abrir, pues a lo mejor los perdemos otra vez. Pero es que lo peor de todo esto es que los empresarios, que la gran mayoría no son de aquí ni viven aquí,
han despedido al 20% de los trabajadores, al 20% de los trabajadores. Y aparte, para más INRI, le han quitado el 20% de sus sueldos. La masa salarial de las instalaciones turísticas la han reducido un 20%, cuando los turistas están ganando más, o sea, están gastando más los turistas, el 10% más. ¿Dónde está el dinero ese? ¿Dónde se lo están llevando? ¿Se lo están llevando en bolsas de plástico al Caribe para invertir en otras instalaciones del sector servicio? Yo creo que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer en Canarias, porque Canarias es una tierra rica. Canarias bien gestionada, no tendríamos que pasar las penurias, no tendríamos que ser los campeones del paro que somos a nivel europeo. Por lo tanto, meditemos, pensemos, el día 25, día importante para Canarias. 1:48 segundos. Deja usted para la réplica. Gabriel Mato, Partido Popular, su turno. Evidentemente no estamos bien, pero estamos mejorando y hay razones para el optimismo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Políticas sociales y derechos de los ciudadanos. Principal derecho de los ciudadanos, el empleo, sin duda alguna. Principal o mejor política social que hay, el empleo, sin lugar a dudas. Todo pivota alrededor del empleo. No hay mejor política social que nuestros hijos, que nuestros amigos, que los hijos de nuestros amigos estén empleados, trabajen. Y no los hijos, también los mayores, que han tenido un grave problema. Por tanto, hablar de derechos de los ciudadanos sin hablar de empleo, yo creo que es absolutamente inadecuado. Empleo. Vamos a dar las cifras, porque yo creo que es bueno hablar de cifras algunas veces. ¿Todo está resuelto? No. ¿Estoy contento? En absoluto. Mientras haya el nivel de parados, que por cierto, estamos hablando de España, pero es que en Canarias haga alguna reflexión. Mi colega de Coalición Canaria, haga una reflexión sobre el índice de parados de Canarias, 32% o más de 32% y 60 y tantos en desempleo juvenil. Pero yo lo que quiero es que hagamos dos reflexiones. Primera, España para Europa en el ámbito del trabajo era un problema. De cada 3 parados en Europa, 2 eran españoles. Gobierno socialista. Gobierno popular. De cada un nuevo empleado, de cada 2 nuevos empleados, 1 es español. Gobierno del Partido Popular. Por tanto, las reformas empiezan a funcionar. Y hablamos de cómo es el empleo, cómo no es el empleo. Podemos discutir mucho de eso. Pero datos ciertos. Canarias incrementa 3.000 autónomos en el mes de abril del 2014. 3.000 autónomos nuevos. El paro registrado en Canarias baja en el último año. La contratación indefinida se incrementa en Canarias en un 22% en el último año. Contratación indefinida. Las recetas están funcionando. Es evidente que están funcionando. Otra cosa es que no funcionen al ritmo que a todos nos gustaría. Claro que no. Había que primero parar ese debacle, ese ahogamiento, ese rescate que estaba ahí y muchos abogaban por él. Otra cosa, cuando hablamos de recortes, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran rescatado? Miremos alrededor, a esos países que sí tuvieron rescate, si están mucho peor y han tenido, desde luego, muchísimos más recortes. Pero yo, sinceramente, creo que cuando hablamos de lo que se está haciendo en España en relación con el empleo, llevamos 2 años de gobierno y las cosas ya han cambiado. Están cambiando notablemente. Hagamos el balance dentro de 2 años, no a mitad de partido. Quedan mitad de partido. Vamos a ver si al final podemos decir otra cosa, porque no nos engañemos, la cifra es muy clara. Este trimestre, 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y esos son datos que son incontestables. Un señor que trabaja se afilia a la Seguridad Social. Si no trabaja, evidentemente, no se afilia a la Seguridad Social. Pues le quedan a usted 2 minutos y 9 segundos para después, y es el turno que cierra esta primera ronda. Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa, tiene usted su turno, adelante. La verdad es que me parece simpático que también pretendan desde el Partido Popular que los mayores también trabajen. Debe ser que no han trabajado mucho y todavía quieren que trabajen más. Porque, claro, lo más importante es, hay una deuda, claro, pero tú creas la deuda y la pago yo. Esa es la política de ellos. Tú creas la deuda, pero la pagamos entre todos nosotros. ¿Por qué en Canarias hay dificultades? Pues muy sencillo, la financiación para Canarias media por habitante que nos da el Estado, incumpliendo los acuerdos del régimen económico y fiscal, es de 1.800 euros. La media del Estado son 2.100 y hay algunas comunidades que tienen 2.600. Esa diferencia son 600 millones de euros menos. 600 millones de euros menos cada año. Efectivamente, lo más importante para
una política social es el empleo. Pero si se acogota, se aprieta el cuello de Canarias y se le asfixia, pues después ustedes mismos mandan aquí a preguntar por qué no se respira bien. Nosotros apostamos por una Europa de la ciudadanía, una Europa que vuelva a recuperar la cohesión social, un concepto que yo creo que se ha olvidado por parte de su partido, y una cohesión social y también una cohesión territorial. Durante muchos años Europa aportó fondos para que aquellos territorios que estaban en condiciones peores crecieran, para que al tener mayor capacidad adquisitiva compraran bienes y servicios de los otros territorios y unos y otros fueran avanzando adecuadamente. Y además, Europa suma el 50% de todas las políticas sociales del mundo y tiene solamente el 7% de la población. Esos valores europeos han funcionado durante muchos años. A esa es la Europa a la que entramos en su momento, pero esa es la Europa que ustedes han destruido en estos últimos años porque las prioridades son las que ya hemos dicho. Nosotros creemos que esa Europa que respeta la diversidad, que lucha por la cohesión territorial, que tiene planes como los planes integrales de empleo, el PIEC para Canarias, que ustedes han cercenado y han retrasado desde el gobierno para que no se apliquen los planes, han puesto menos dinero y mucho más tarde. Los planes de garantía juvenil igual los han retrasado con muchas dificultades. Los planes de vivienda que no han hecho caso de aplicarlos desde el Estado. Nosotros creemos que tenemos que trabajar por una Europa en donde se dé oportunidades a esta juventud a través de todos los planes, como por ejemplo el Espacio Europeo de Enseñanza Superior o el Espacio Europeo de Investigación, todos esos intercambios que podemos hacer a nivel internacional, y desde luego apostamos por una política de recuperar esa Europa de los pueblos, esa Europa de la diversidad y esa Europa del respeto mutuo. Gracias, Javier Morales, que cierra esta primera ronda del segundo bloque sobre políticas sociales y derechos ciudadanos. Comenzamos, por tanto, en la segunda ronda, los debates, la réplica de cada uno. Tiene Elvira Hernández, de Izquierda Unida Canaria, de Izquierda Canaria Unida Los Verdes, 1,56. Tiempo para replicar. Adelante. No nos sorprende que para el Partido Popular se siga afirmando que estamos mejorando, puesto que recibe las felicitaciones de los empresarios. Pero como joven y canaria, lo cual ser joven y canario ahora mismo es casi sinónimo de estar en paro. Y los jóvenes ahora nunca lo tuvimos fácil, incluso en los momentos de la burbuja, del boom inmobiliario, ya teníamos unos altos niveles de paro y de temporalidad, pero ahora quería hacer hincapié en el fenómeno del exilio juvenil al que nos tenemos que marchar cientos de miles de jóvenes, porque el Partido Popular es especialista en jugar con las cifras y maquillar un fenómeno que quieren, este fenómeno dramático del exilio juvenil que quieren ocultarnos y que incluso osan a decirnos que somos aventureras, que nos vamos a levantar la marca España, y que están frivolizando con lo que es una opción muy complicada para vernos en el extranjero trabajando en unas condiciones que no se corresponden con la formación que hemos recibido y con unos salarios de miseria. En cuanto a otros datos sobre empleo, estamos en los niveles máximos de toda la Unión Europea en subempleo, en tasa de temporalidad, y lo que sucede sucede que no es que haya descendido el número no ha descendido el paro, sino lo que ha sucedido es que ha habido un descenso muy importante de la población activa, y en esto tiene un gran peso ese fenómeno que intentan ocultar, que es que las y los jóvenes estamos teniendo que marcharnos a buscar nuestro futuro en otros países, y cuando deberíamos tener una oportunidad que nos ha sido negada a trabajar en nuestra tierra. Gracias, Elvira, de Izquierda Unida. Es el turno de Juan Fernando López Aguilar, su réplica. Si esta disparatada política de austeridad destructiva no nos ha sacado de la crisis, no. Llevamos 6 años en ella agónicamente, pero lo que sí ha hecho ha sido exacerbar las desigualdades en Europa, lo que significa subvertir el contrato y el modelo social europeo y su razón de ser. Esa exageración de la desigualdad se traduce en menos ricos, pero cada vez más ricos, y cada vez más pobres. Lo que quiere decir un empobrecimiento de las clases medias y una trituración de los derechos de los trabajadores. Eso es exactamente lo que ha hecho la reforma del Partido Popular en el mercado de trabajo, demoliendo la negociación colectiva
Y el resultado a la vista está. No solamente tenemos más deuda que cuando el PP llegó al gobierno, hace 2 años y medio, no hace 2 años, rayana ya en el 100%, sino sobre todo más paro, 1.200.000 más, impuestos más caros y más injustos, y sobre todo más desesperación para la gente joven y también para los mayores de 50 años con cargas familiares que presentan un cuadro todavía más dramático que los jóvenes que aspiran a incorporarse por primera vez al mercado de trabajo y lo hacen en condiciones cada vez más precarias y más debilitadas. Por tanto, lo que exige esto es cambiar de política y restaurar, claro que sí, el compromiso social de la Unión Europea. Es imprescindible dar esperanza a la gente joven y es imprescindible restaurar la política cohesiva y solidaria que es la razón de ser de la Unión Europea, combatiendo las desigualdades, no solamente las desigualdades entre hombres y mujeres, las desigualdades intergeneracionales, los nuevos trabajadores cada vez más debilitados, cada vez más abandonados a una política depredadora que ha ido demoliendo punto por punto el Estado social. Esto se ensaña especialmente con el derecho a la educación. Ha decrecido el presupuesto educativo en España, que es una palanca de igualdad de oportunidades, pero sobre todo se ha derrumbado la política de becas, expulsando a muchísima gente por desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Lo mismo ha sucedido en la sanidad y hasta en la justicia, donde se ha impuesto una tasa prohibitiva para acceder a la justicia, para que la gente pueda defender sus derechos. No es esto lo que nos va a sacar de aquí. Claramente hay que relanzar el modelo social europeo y la apuesta por la igualdad. Y para eso hace falta dotar de recursos a la Unión Europea para relanzar ese compromiso que fue la razón de ser. Además de la Europa de las libertades y los ciudadanos, que hemos hablado poco, pero que también están en retroceso, porque la democracia está retrocediendo en toda Europa. O no es un retroceso en la democracia una ley de orden público que amenaza con meterle un multazo a quienes se atrevan a salir a la calle a manifestarse contra los atropellos del PP. No es un retroceso la regubernamentalización de Televisión Española, no es un retroceso manipular la encuesta de población activa. No es verdad que disminuya el paro, se derrumba la población activa porque salen inmigrantes que vinieron, porque hay buscadores de empleo que ya no lo buscan y porque han salido de España cientos de miles de jóvenes desesperados. Gracias por su intervención. Es el turno de UPyD. Dejó también usted un resto de 1 minuto 48 segundos. Señor González, adelante. Puede usted replicar. Bueno, miren, estamos hablando de que la crisis llegó en el 2007, la crisis internacional, sí, efectivamente, pero es que la crisis en Canarias llegó en el año 2002 y todo el mundo ha ocultado que desde el año 2002 existe crisis en Canarias. Miren, en el año 2001 Canarias era la primera región turística de España, la primera. La segunda era Baleares y la tercera era Cataluña. A partir del 2002 empieza a descender el Producto Interior Bruto de Canarias y nadie dice absolutamente nada. Llegamos al 2013, situación, primera comunidad turística de España, Cataluña, nos superan 6 millones de turistas. Habrán hecho algo bien, con tasas y todo, que han puesto tasas a los turistas. Baleares, segunda región turística y Canarias la tercera. Hemos descendido, nos ha cogido, desde 2002 hemos reducido el Producto Interior Bruto, hemos reducido los turistas, hemos reducido el gasto y bueno, y estamos llenos por casualidad, porque miren, ¿saben una cosa? Yo siempre he pensado que Dios vive en Canarias, siempre lo he pensado, porque cada vez que Canarias los dirigentes lo hacen fatal, Dios pone el dedito y nos arregla algo. Pues miren, hoy vamos a hacer algo en Yugoslavia, mañana en una central nuclear en Japón, pasado vamos a descomponer Rusia, ahora la primavera árabe. Dios vive en Canarias y el día que Dios no viva en Canarias, esto no sé a dónde va a ir a parar. No estamos haciendo las cosas correctamente. Tenemos dirigentes que no están trabajando en las líneas adecuadas. Bien. El tiempo de Miguel Ángel González, de UPyD, cierra su turno. Estamos terminando la segunda ronda. Gabriel Mato, Partido Popular. Sí, evidentemente el drama es un drama, el paro juvenil, pero también lo es el drama del paro de más mayores. No hablo de los jubilados, evidentemente, hablo de gente de 45, 50, 55 años que están en edad de trabajar y que quieren trabajar y que no pueden. Y es verdad que se puede hablar de todo. Aquí se han dicho unas cosas que nadie se las puede creer, porque se puede hablar mucho, pero los datos están ahí. Hombre, podemos gustar más o menos la encuesta de población activa, o hay quien quería que nos rescataran y nos han rescatado, y como se ha dicho aquí, es que no son ciertos los datos. 300.000 afiliados a la Seguridad Social son datos ciertos, incontestables. No hay nadie en el mundo que se afilie a la Seguridad Social si no trabaja, y esos datos están ahí. Pero es que vamos a hablar de empleo y hay que decir que la única forma de generar empleo es prestar las condiciones económicas para que las administraciones públicas no generan empleo. Lo hacen emprendedores, las empresas privadas, lo hacen los autónomos
Esos son los que tienen que hacerlo. Y luego se han dicho cosas como educación. Hombre, que en Canarias hablemos y alguien se vanaglorie de la educación. Mire, se dicen falsedades. En educación, el gasto en educación este último año ha crecido un 23% con respecto al 2013. Eso sí es falso. No, no es falso. Están los datos ahí. No es falso. Si es que es muy fácil hablar. Pero no, es incierto absolutamente. 3.127 millones de euros. Eso es lo que hay. Perdón. Esa es la cantidad. Pero en todo caso, sea esta o sea otra, porque la he mezclado con otra. En todo caso, lo que quiero decir es que esos datos están ahí. ¿Y qué? ¿Vamos a hablar de educación? Bueno, en Canarias tenemos el rendimiento escolar más bajo de España, un 50% de repetidores y un 28,30% de abandono temprano. Así podemos aspirar realmente a conseguir un buen empleo. Sanidad. Estamos hablando de sanidad, diciendo cosas absolutamente inciertas. Absolutamente inciertas. En sanidad se ha puesto freno al turismo sanitario. Se ha garantizado la asistencia de manera mucho más amplia que en el resto de países de la Unión Europea. Y además a 1 millón de desempleados y sus familias por primera vez no tienen que pagar los medicamentos. Aquí le ha subido medicamentazo. No, antes pagaban un 40% y ahora no lo pagan. El tiempo también. Gracias. Y cierra el turno de réplica Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa. Adelante. Vamos a ver, en Canarias hemos destinado el 70% del presupuesto a las políticas de educación, sanidad y servicios sociales. Efectivamente, la mejor política social es la de creación de empleo. Por eso nosotros apostamos por un modelo de energías renovables, para que el dinero se quede aquí, para que el dinero no lo tengamos que mandar a Madrid y después rogarle que nos paguen lo que se habían comprometido a firmar. Por eso es por lo que queremos tener el dinero aquí, para no tener que estar rogándole lo que tienen que darnos. Y por eso también apostamos por una agricultura para conseguir un autoabastecimiento, unas tasas cada vez mayores de autoabastecimiento, de forma que todos esos recursos queden dentro de Canarias. La sanidad en Canarias ha sido reconocida en el Informe Internacional de Competitividad Global por el Foro Económico Mundial como en el puesto número 36 de calidad de 262 regiones a nivel de toda Europa. El puesto 36 de 262. Y todo eso lo hemos hecho, además, sin contar con la financiación, con aquella financiación que ustedes tanto hablaban, de la deuda histórica, de todo lo que se debía. En un determinado momento había una deuda histórica. Desde que ustedes están en el gobierno, desaparece la deuda histórica. Desaparece esa deuda, desaparece el convenio de carreteras, de 206 millones se pasan a 48, desaparecen los planes de inversión y modernización turística y desaparecen todas las políticas sociales como los planes de vivienda, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros vemos claramente cuál es su política. Su política es simplemente acogotar y estar ustedes gobernando para una minoría que cada vez es más rica. Los 5 candidatos han tenido oportunidad de intervenir y de explicar cada uno de sus programas y planteamientos en políticas económicas, sociales y de derechos ciudadanos. Estamos ya en la recta final, es el último turno, está establecido que cada uno tendrá 2 minutos para exponer finalmente unas conclusiones, pedir el voto, obviamente, para el próximo 25 de mayo. Recuerden, el primero de los debates europeos es este. La próxima semana tenemos un segundo debate. Cerramos este primer debate con las intervenciones, las últimas de cada uno de los candidatos. UPyD tiene la palabra. Miguel Ángel González, 2 minutos. Yo voy a resumir un poco lo que proponemos, ya que hemos divagado muchísimo. Proponemos una construcción política federal de la Unión Europea como punto número 1. Punto número 2, un Parlamento Europeo fuerte, con una sede única. Ahora hay 3 sedes en el Parlamento Europeo. Una Comisión Europea que sea el verdadero gobierno de la Unión Europea. Ahora el gobierno de la Unión Europea no se sabe cuál es de momento. Una fiscalidad europea antifraude, una política exterior y de seguridad común, una política migratoria común, completar la unión bancaria, la unión fiscal y una política energética común. Potenciar las políticas pesqueras en la Unión y sobre todo que favorezcan a Canarias. Una seguridad social europea, una inspección de trabajo de la Unión, un sistema europeo de salud que nos dé la oportunidad de poder recorrer con una asistencia primaria toda la Unión Europea, con una tarjeta sanitaria europea,
incrementar las políticas europeas de I+D+I, que sean como mínimo el 3%, y la lucha activa contra la desigualdad y la discriminación. Y yo le digo, queridos ciudadanos, esta es la gran oportunidad. El 25 de mayo hay que ir a votar. Son 5 minutos, pero hay que ir a votar. Vote a quien quiera. Por supuesto, si vota UPyD no le vamos a defraudar. Ya saben que si vota lo otro va a ser lo mismo. Y que dentro de 4 años volverán los mismos y nos contarán los mismos, pero tendremos más parados o ya no viviremos aquí porque viviremos en Sudamérica, porque no hay trabajo en Canarias. Canarias es una región de Europa rica. Estoy convencido que bien gestionada Canarias no tendríamos que pasar las penurias por las que estamos pasando en este momento. Lo estamos pasando mal. Los ciudadanos no tienen para comer. Cambien el chip, es el momento ahora, el 25 de mayo. Miguel Ángel González, de UPyD, gracias por su intervención en este debate, que ha sido la última intervención. Es el turno de Javier Morales, de Coalición Canaria, Coalición por Europa, también su último turno, 2 minutos de conclusiones. Coalición Canaria en Coalición por Europa se presenta a estas elecciones para defender de manera directa la voz de Canarias en Europa, para conseguir una economía que se base en la innovación y en la competitividad a través de un turismo que tenga cada vez un sello mayor de calidad, un turismo capaz de ser altamente autosuficiente en agua, en energía, en gestión innovadora de residuos, en transporte limpio, una agricultura competitiva e innovadora, una industria que se desarrolle todas las oportunidades que tenemos en nuestro mar, en la astrofísica, en esa estructura de transportes, de mejorar y abaratar los transportes dentro de Canarias y en solidaridad con los territorios vecinos, para que esa política de inmigración, lo que sea realmente la mejor solución, es un codesarrollo conjunto de Canarias con sus países vecinos. Nosotros pensamos que ¿qué se puede esperar de un gobierno central que pone de ministro de Economía a un anterior dirigente de uno de los bancos que nos ha metido en la crisis? ¿Qué se puede esperar de un gobierno que pone de secretario de Estado de Economía a un un alto directivo de Repsol? ¿Qué se puede esperar también de un candidato que utiliza la campaña para anunciar reuniones con la ministra de Agricultura y tratar un problema del tomate cuando nos preguntamos qué es lo que hizo antes? Nosotros realmente no queremos vivir del modelo que nos propone el gobierno conservador. No queremos vivir de grasa de dinosaurios, sino de la luz de Canarias, de recursos que sean inagotables. Hay políticos que tienen una mentalidad fósil y nosotros creemos que los fósiles deben descansar en paz. Gracias por su última intervención al candidato de Coalición Canaria, Coalición por Europa, en este debate de las europeas. Le toca el turno ahora a la candidata de Izquierda Unida Canaria y los Verdes, Elvira Hernández. Último turno, 2 minutos también. La candidatura de Izquierda Unida, de la Izquierda Plural, es una candidatura que está formada por gente normal, que tenemos la esperanza de poder llevar el poder de la gente al Parlamento Europeo. Nuestros eurodiputados y eurodiputadas se comprometen a entregar la mayor parte de sus salarios a Izquierda Unida porque rechazamos sueldos privilegiados y porque no nos financian ningún poder económico, porque solo nos debemos a la gente, porque no tenemos agendas ocultas. Les pido el voto para Izquierda Unida porque es la única manera de recortar de verdad a los recortadores, a aquellos que nos han castigado. Si nos quedamos en casa el 25 de mayo, habrá nuevos recortes. Quedarnos en casa nunca ha conquistado ningún derecho, pero sí que el voto para Izquierda Unida puede marcar la diferencia, puede frenar nuevas políticas antisociales. Si no los paramos, nos van a seguir aplastando, nos van a seguir asfixiando a la mayoría. Estas elecciones pueden ser el primer golpe al bipartidismo. Nunca ha sido tan importante votar como en este momento. Queremos ser más fuertes para, desde el Parlamento Europeo, enfrentar a la Troika y luchar por una Unión Europea más solidaria que garantice los derechos básicos de los ciudadanos. Ha llegado la hora de demostrar que hay esperanza, que existe una alternativa, que los jóvenes y las jóvenes tenemos más escapatoria, más futuro que parece ser nuestra condena al paro, a la precariedad o al exilio. Y frente a la resignación vamos a defender los servicios públicos, vamos a exigir más empleo, vamos a lograr más democracia, vamos a combatir la corrupción, vamos a defender nuestro medio natural y a oponernos a las prospecciones.
Vamos a promover una agricultura que sea capaz de alimentarnos y de dar trabajo a todas y todas. Votar Izquierda Unida, votar a la izquierda plural, es votar por un futuro con futuro. Y el 25 de mayo pedimos tu ayuda para construir por fin, juntas y juntas, el poder de la gente en Europa. Gracias a la candidata de Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, por su intervención en este debate. Muchas gracias, Elvira Hernández. Es el turno del candidato del Partido Popular, Gabriel Mato. Muchas gracias. Me dirijo a los canarios que nos están viendo, a esos a los que les hemos pedido grandes sacrificios porque no había más remedio, a esos que ven hoy que las cosas están cambiando poco a poco, es cierto. Y no es para sentirnos orgullosos, ni mucho menos, pero sí para sentirnos esperanzados. No es hora de mirar a derecha y a izquierda, y estar tanto hablando de derechas, de izquierdas. Es hora de mirar al frente, adelante y con esperanza en el futuro. A esos que saben que el Partido Popular siempre ha estado ahí, cerca de sus problemas, cerca de sus inquietudes y cerca de sus aspiraciones. Y me dirijo a quienes no se conforman con lamentarse y quieren salir adelante, porque el día 25 tenemos dos alternativas: avanzar o retroceder. Avanzar es apostar por el Partido Popular, que somos quienes hemos estado en Europa durante estos 5 años defendiendo los intereses de Canarias, que hemos conseguido que Canarias sea importante en Europa y quienes somos una referencia en Europa. Y además lo vamos a seguir siendo. O retroceder. Y retroceder es apostar por los socialistas, que son quienes nos han llevado a esta situación, quienes nos pusieron al borde del rescate y de la quiebra y quienes han llevado a los hogares españoles la desilusión y la angustia a todas las casas canarias. No hay más alternativas. Quien espere que los intereses de Canarias y de todos los canarios lo van a defender grupos nacionalistas de otras comunidades o quienes ven a Canarias como una región de paso, es claro que no. Y además que tenemos una gran ventaja, y es que unos y otros han estado en el Parlamento Europeo en los últimos 5 años, aunque parezca mentira, y ahí está lo que han hecho. Por tanto, termino diciéndoles gracias. Gracias por haber confiado estos 5 años en mí como diputado, pero en el Partido Popular sobre todo. Y gracias por habernos ayudado a que Canarias cuente en Europa. Y sobre todo, gracias por seguir confiando. El próximo día 25 tienen la oportunidad de que sigamos avanzando por el buen camino. Pues gracias también a usted por haber intervenido en este debate. Gabriel Mato, del Partido Popular, muchas gracias. Encantado. Y cierra el debate, terminamos el debate ya, Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista, su turno. La campaña y el mensaje de los socialistas es movilizador. Por tanto, Canaria y canario que nos escuchas, ve a votar el próximo 25 de mayo por el Parlamento Europeo. Porque si tú no vas a votar, alguien votará por ti. Y adjudicará de todos modos esos escaños en los que el Parlamento Europeo más poderoso de la historia va a legislar sobre tus derechos fundamentales, sobre tu vida cotidiana, va a legislar sobre las fronteras exteriores de la Unión, sobre la inmigración, sobre la libre circulación de personas, sobre los presupuestos que deben asignar los recursos de manera equitativa y sobre todo asegurar la sostenibilidad del modelo social que te importa. Todo eso está en riesgo y los socialistas te decimos que queremos restaurar la Europa que echamos de menos, la que nos encandiló, pero que ha sido subvertida en los últimos tiempos por esta Europa que castiga y que se ha convertido en una pesadilla en lugar de una esperanza, como tiene la obligación de ser. Te pedimos tu ayuda para recuperar esa Europa, para que nos devuelvan esa Europa. Y te decimos por qué, porque entendemos muy bien, porque tenemos los pies en el suelo, toda esa gente enfadada que ha manifestado su cabreo en las redes sociales, en la calle, en el café, en la guagua, movilizándose también contra los atropellos y contra las mentiras que nos dicen que están generando empleo cuando en realidad se está derrumbando la población activa y en realidad hemos tenido más paro y más deuda. No, te pedimos, además de todo ese enfado, que vayas a votar, porque ahora ha llegado la hora de votar y porque ningún cóctel de resignación y indignación nos va a sacar de este agujero. Solo lo hará la movilización con el voto para cambiar el rumbo de las cosas, para cambiar con la única fuerza que puede oponer y derrotar a la mayoría del Partido Popular en el Parlamento Europeo, la gran familia socialista, el Partido Socialista. La derecha va a ir a votar, no nos quepa la menor duda, y la extrema derecha ni les cuento, va a votar con muchas ganas de dinamitar por dentro el proyecto europeo. Pues no, la respuesta no puede ser antieuropea ni no a Europa, ni darle una patada al tablero europeo votando por candidaturas grupusculares que no sean una verdadera alternativa al Partido Popular. La familia socialista lo es, el Partido Socialista lo es, el proyecto socialista lo es y por tanto te pedimos que vayas a votar para que seamos más los europeístas y los progresistas y seamos más nosotros los europeos. Señor López Aguilar, muchas gracias por su intervención en este debate del Partido Socialista. A los 5 candidatos, muchas gracias por haber estado en este primero de 2 debates y a ustedes también por seguirnos. Será hasta la próxima semana, el próximo jueves, segundo debate electoral de las europeas en la televisión canaria y Canarias Radio La Autonómica. Hasta entonces, muy buenas noches.